En este video hablaremos sobre el embarazo, el parto y la lactancia. Durante la maduración del óvulo en el ovario se produce la división celular por meiosis y se forma el primer carpúnculo polar, lo que da lugar al ovocito secundario. Aunque muchos óvulos no logran entrar en las trompas, la mayoría sí lo hace, y se ha comprobado que incluso en mujeres con trompa o un ovario extirpado de un lado, han tenido hijos, demostrando que los óvulos pueden entrar en la trompa de falopio del otro lado contrario. En cuanto a la fecundación del óvulo, este ocurre en la ampolla de la trompa de falopio y tiene 4 etapas, siendo la penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúdica, fusión de las membranas y fusión de los núcleos. En la etapa de penetración de los espermatozoides en la corona radiada, los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de la enzima hialuronidasa y el movimiento de su flagelo, que va haciendo la cola. En cuanto a la penetración de la zona pelúdica, se necesita más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúdica, aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar en el óvulo. Y para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con la zona pelúdica del óvulo. Esto desencadena la reacción acrosómica, que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolicinas. Dichas enzimas disuelven la zona pelúdica para permitir el paso del espermatozoide. En la tercera etapa, que es la fusión de las membranas, el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo y se desencadenan 3 procesos distintos en el gameto femenino: la formación del cono de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana y la liberación de gránulos corticales al espacio perivitelino. La formación del cono de fecundación permite la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y la liberación de gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Y la etapa 4, que es la fusión de núcleos: una vez que el espermatozoide penetra en el óvulo, este se divide para formar el óvulo maduro y expulsar el segundo carpúsculo polar. El óvulo maduro presenta 23 cromosomas en su núcleo, mientras que el espermatozoide que da lugar a la fecundación aumenta de tamaño para formar un pronúcleo masculino. Finalmente, los cromosomas se alinean para formar una dotación completa de 46 cromosomas en el cigoto. Y el sexo del nuevo feto depende si el espermatozoide que fecunda el óvulo contiene un cromosoma X o Y. La mitad de los espermatozoides son X y la otra mitad son Y. Si un espermatozoide con un cromosoma X se combina con un óvulo con un cromosoma X, el embrión será femenino, XX. Y si el espermatozoide es un cromosoma Y, se combina con un óvulo con un cromosoma X, el embrión será masculino, XY. Después de la fecundación, el cigoto tarda de 3 a 5 días en llegar al útero a través de la trompa de falopio, gracias a la corriente de líquido y a los cilios del epitelio tubárico. Sin embargo, las criptas y la contracción espasmódica del istmo dificultan su paso. El ascenso de la progesterona estimula la relajación muscular y permite el paso del óvulo fecundado. Durante este tiempo, el óvulo fecundado experimenta varios ciclos de división y se convierte en un blastocisto antes de llegar al útero. Después de pasar por la trompa de falopio, el blastocisto llega al útero, donde permanece durante 1 a 3 días antes de anidarse en el endometrio, lo que generalmente sucede alrededor del quinto a séptimo día después de la ovulación. Durante este tiempo, el blastocisto se nutre de las secreciones endometriales llamadas leche uterina, y la implantación ocurre gracias a las células tropoblásticas, que secretan enzimas proteolíticas que dirigen y licúan las células endometriales adyacentes. Después de la implantación, las células trofoblásticas invaden la decidúa y utilizan los nutrientes almacenados para el crecimiento y desarrollo del embrión durante las primeras semanas. La placenta comienza a proporcionar nutrición al embrión después de aproximadamente 16 días de la fecundación, lo que marca el inicio de la nutrición placentaria. En la difusión a través de la membrana placentaria, van tanto de la madre hacia el feto como del feto hacia la madre. Y empezaremos por el oxígeno. Este está disuelto en la sangre de la madre,
que llega al feto a través de la placenta por difusión simple, gracias a un gradiente de presión existente entre la sangre materna y la fetal. Y esto se explica de tres maneras. Primero, la hemoglobina fetal es capaz de transportar del 20 al 50% más de oxígeno que la hemoglobina materna. Segundo, la concentración de hemoglobina alrededor del 50% es más elevada en la sangre fetal que en la sangre de la madre. Y por último, el efecto Bohr es otro mecanismo que incrementa el transporte de oxígeno por la sangre fetal. En cambio, el dióxido de carbono en el desarrollo fetal se forma continuamente en los tejidos y debe ser eliminado para mantener una adecuada respiración. Además del oxígeno, los nutrientes necesarios para el feto atraviesan la membrana placentaria mediante difusión facilitada o moléculas transportadoras. La glucosa es uno de los más importantes y la membrana placentaria permite una difusión facilitada para su paso. También los ácidos grasos pasan a través de la membrana, aunque más despacio que la glucosa. La placenta permite la transferencia de dióxido de carbono de la sangre fetal a la materna mediante un pequeño gradiente de presión. Y por último tenemos la excreción. En la membrana placentaria permite la eliminación de los productos de desecho del feto a través de la sangre materna. Estos productos incluyen urea, ácido úrico y creatinina, y su eliminación depende de la permeabilidad y los gradientes de difusión de la membrana placentaria. La excreción de los desechos fetales se produce a través de difusión continua desde la sangre fetal a la materna y cambia su velocidad. En los factores hormonales durante el embarazo empezaremos a hablar sobre la progesterona. Esta es secretada en grandes cantidades por la placenta durante el embarazo, lo que es esencial para la progresión normal del mismo. La progesterona promueve el desarrollo de las células en el endometrio, reduce la contractibilidad del útero para evitar un aborto espontáneo y contribuye al desarrollo del embrión al aumentar las secreciones del útero y de la trompa de falopio. Además, ayuda a preparar la mama materna para la lactancia. En cuanto a los estrógenos, estos también son secretados por la placenta en el embarazo y la producción diaria de estrógenos placentarios aumenta hasta 30 veces por encima de su valor normal hasta el final del embarazo. Los estrógenos secretados por la placenta se forman casi por completo a partir de esteroides androgénicos generados por las glándulas suprarrenales de la gestante y del feto. Los estrógenos durante el embarazo producen un aumento de tamaño del útero, de las mamas y de los genitales externos maternos. Además, relajan los ligamentos pélvicos de la madre para facilitar el parto y pueden afectar el desarrollo fetal. En cuanto a la gonadotropina coriónica humana, es secretada por las células trofoblásticas formadas por el óvulo fecundado. La gonadotropina coriónica humana impide la involución normal del cuerpo lúteo y estimula la secreción de hormonas sexuales, como progesterona y estrógenos, lo que evita la menstruación y permite el crecimiento del endometrio. El cuerpo lúteo del ovario materno crece bajo la influencia de la gonadotropina coriónica humana y mantiene su carácter decidual necesario para el desarrollo del feto. Además, ayuda a repeler las células del sistema inmunológico materno durante el primer semestre y estimula el crecimiento del útero según aumente el tamaño del feto. En cuanto a la oxitocina, esta es una hormona producida por la hipófisis cuya función principal es provocar las contracciones del útero en el momento del parto, aumentando la dilatación del cuello uterino y en el final del embarazo el útero contiene más receptores de oxitocina, lo que hace más sensible a la hormona. La secreción de oxitocina aumenta considerablemente en el momento del parto. Y además este desencadena otras funciones que se les atribuye a la oxitocina, como es la expulsión de leche durante la lactancia, y también se le llega a conocer con el nombre de hormona del amor, puesto que participa en la excitación sexual. La prolactina estimula la secreción de leche y aumenta durante el embarazo. Después del parto, la prolactina promueve la producción de leche y mantener esta lactancia continua en las mamas. La producción de leche puede durar varios años si se sigue amamantando, pero disminuye después de 7 a 9 meses en condiciones normales. Durante el parto, el útero se contrae rítmicamente y con gran fuerza para expulsar al feto.
La causa exacta de estas contracciones intensas aún no se conoce completamente, pero se cree que se debe a dos factores principales: los cambios hormonales que aumentan la excitabilidad del músculo uterino y los cambios mecánicos progresivos, de los cuales hablaremos a continuación. En cuanto a los factores hormonales que aumentan la contractibilidad uterina, empezamos con las hormonas progesterona y estrógeno, ya que estas son importantes para regular la contractibilidad. A medida que el embarazo llega a su término, la secreción de estrógenos aumenta y la de progesterona se mantiene constante o incluso llega a disminuir, lo que puede contribuir al aumento de la contractibilidad uterina. Además, la hormona oxitocina, que estimula específicamente la contracción del útero, también aumenta en el momento del parto. También la hipófisis fetal, como en las membranas fetales, también puede secretar hormonas que estimulan al útero, como oxitocina y prostaglandinas. En cuanto a los factores mecánicos que aumentan la contractibilidad del útero, tenemos la distensión de la musculatura uterina y la distensión o irritación del cuello uterino. Y el simple estiramiento de la musculatura y la distensión intermitente, como los movimientos del feto, pueden inducir contracciones en el músculo liso del útero. La irritación del cuello uterino también es importante en la producción de contracciones y se cree que podría despertar reflejos que actuarían sobre el cuerpo del útero. Se desconoce el mecanismo exacto, pero se ha sugerido que podría deberse a la transmisión miogénica de las señales desde el cuello hasta el cuerpo uterino. En cuanto a la retroalimentación positiva del parto, este es un mecanismo donde la distensión del cuello uterino por la cabeza del feto desencadena un fuerte reflejo que aumenta la contractibilidad del útero, lo que empuja al feto hacia adelante y mantiene este proceso. Las contracciones del parto obedecen a los principios de retroalimentación positiva y se producen debido a la distensión del cuello uterino y la liberación de oxitocina. Si las contracciones dejan de reexcitar suficientemente al útero, la retroalimentación positiva podría entrar en un declive retrógrado y las contracciones del parto se desvanecerán poco a poco. En cuanto a la involución del útero tras el parto, a este se refiere a que reduce su tamaño a menos de la mitad en una semana y puede volver a su tamaño original en 4 semanas si la madre amamanta al bebé. Esto se debe a la inhibición de ciertas hormonas durante la lactancia, y durante la involución se produce una secreción vaginal conocida como loquios, que consiste en sangre al principio y luego una sustancia cerosa que dura alrededor de 10 días. En cuanto a la lactancia, hablaremos sobre la prolactina y la oxitocina. La prolactina es producida por la glándula pituitaria y su función principal es estimular la producción de leche en las células secretoras de la glándula mamaria. Durante la lactancia, la succión del pezón por el bebé estimula la liberación de prolactina en el cuerpo de la madre, lo que a su vez estimula la producción de leche. Y por otro lado, la oxitocina también es producida por la glándula pituitaria y es conocida como la hormona del amor o de lactancia. Su función principal es estimular la contracción de las células mioepiteliales que rodean las células secretoras de la glándula mamaria, lo que provoca el flujo de leche hacia los conductos lactíferos y hacia el pezón, permitiendo que el bebé pueda succionarla. Además, la oxitocina también tiene efecto relajante y calmante en la madre y el bebé, lo que favorece al vínculo afectivo entre ambos. En cuanto a la composición de la leche, durante la lactancia la madre puede producir hasta 1.5 litros de leche al día, lo que requiere grandes cantidades de energía y nutrientes. Y la leche materna contiene aproximadamente 650 a 750 kcal dividido litro. Y la composición de la leche varía según la dieta de la madre, pero lo más común es que tenga agua en un 88.5%, la grasa en un 3.3%, la lactosa de 6.8%, caseína en un 0.9%, lactoalbulina en un 0.4% y las cenizas en un 0.2%. Y la madre pues pierde grandes cantidades de sustratos metabólicos, lo que puede causar descalcificación ósea si no se compensa adecuadamente. Y la lactancia materna es muy importante por varias razones,
ya que proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida. También contiene variedad de vitaminas, minerales y proteínas, además de anticuerpos porque ayudan a proteger al bebé de infecciones y enfermedades. También beneficia a la madre ya que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como es el cáncer de mama y el cáncer de ovario, así como también ayuda a la recuperación después del parto. Además, la lactancia materna es conveniente y económica. La leche materna está siempre disponible y a temperatura adecuada y no requiere de ningún tipo especial o gasto adicional. Y por último, la lactancia materna también tiene un impacto positivo entre la relación bebé y madre, ya que fortalece el vínculo emocional y promueve la tranquilidad y el bienestar de ambos.